No, les comento que la llegada a este primer centro de rehabilitación, digo primer centro porque no me quedé allí, pero lo voy a comparar que cuando estamos en primaria y estamos en tercer grado, por decirte un ejemplo, y el día que la maestra nos va y nos llevan a un salón, a un aula particular, que cuando llegamos a la puerta de esa aula sentimos como una energía visual que no nos deja avanzar. Así sentimos ese día que abrimos la puerta de este centro de rehabilitación. Por supuesto que me quedé allí ese día porque ya me habían hecho el ingreso, pero se les notificó que al día siguiente yo me iba de allí, no iba a estar allí. Por eso, para que no se preocuparan en hacerme un resumen de historia médica. Y bueno, dormí ahí, Alberto se quedó conmigo. Y tal cual como se dijo, al día siguiente, a eso de la 1 aproximadamente, me fueron a buscar. Y de allí me llevaron al Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Alejandro Rode, que fue donde permanecí por un año en este centro. El Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Rode se caracteriza por internar personas a nivel nacional con el tema de rehabilitación. Además, también se rehabilitan personas, no necesariamente tienen que estar internados allí, sino van a diario, todos los días, de lunes a viernes, se dan las rehabilitaciones allí. Él funciona de lunes a viernes, es decir, de lunes a viernes allí en este centro de rehabilitación hay una actividad de personas en rehabilitación enorme, porque este centro es muy grande. Tiene una capacidad, no sé cuánto es la cantidad, la capacidad para internar a personas allí, pero yo creo que me atrevo a decir que una capacidad como para internar a unas 100 personas aproximadamente, porque este centro de rehabilitación consta de 5 pisos. Además de contar con 5 pisos para internar personas, tiene sus áreas diferentes áreas para rehabilitar, para las personas se rehabiliten en este caso lo que amerite cada caso, ¿no? Muy grande este centro de rehabilitación. Allí me llevaron al siguiente día, me ingresaron, algo totalmente distinto, algo parecido como de donde ya yo venía. Acá había habitaciones para 4 personas, pero también había habitaciones para 2 personas. Se hizo mucho hincapié cuando me llevaron allá, que me trataban de mantenerme en una habitación que fuera un poco semi privada o más privada, si existía la posibilidad, ¿no? Hicieron hincapié en esa parte. Le cuento que me pusieron una habitación doble para 2 personas, pero resulta que en esa habitación, durante el año que estuve allí, esa habitación fue para mí solo. Nunca ingresaron a un paciente allí en la cama del lado. Por eso lo digo, que fue una habitación para mí privada todo el año que estuve allí. Ahí estuve un año. Estaba llegando allí, ingresando, era en agosto del año 1999. Es decir, yo ingresé en el hospital anterior y ingresé en junio del año 98 y estaba saliendo en agosto del año 99. Justo 1 año y 2 meses cumplí en el anterior y acá iba a pasar un año. Ese día no me hicieron solo el ingreso. Al día siguiente iba a ir el doctor, el fisiatra, que iba a ser mi doctor tratante, que iba a estar, como quien dice, a cargo de mi caso, de todo lo relacionado conmigo. Y me parece que ese doctor fue un poco duro conmigo, ¿no? ¿Duro en qué sentido? Cuando él llega al día siguiente fue un doctor ya bastante grande, ¿no? De hecho, él mismo me lo manifestó, que tenía 30 años trabajando allí como fisiatra. Entonces empiezan a preguntarme, ¿por qué yo estoy allí? ¿A qué voy? Entonces yo le respondo, bueno, yo estoy aquí porque es un centro de rehabilitación y donde yo estaba hospitalizado me dijeron que yo tenía que asistir a un centro de rehabilitación por mis condiciones, para que me enseñaran a ser un poco más independiente, enseñaran a empezar a vivir mi nueva vida en estas condiciones.
Aparte, me hablaron de que existen prótesis, que yo también puedo usar prótesis de brazo o prótesis de pierna. El doctor me responde, cuando yo digo que fue un poco fuerte, me responde de esta forma. Yo tengo acá 30 años trabajando acá como fisiatra y todos los que llegan acá vienen con el mismo cuento de que yo quiero unos brazos, yo quiero unas piernas, y luego que las tienen, vienen y las cuelgan allí, las cuelgan en la pared, en su casa, no sé, en cualquier lugar, o las dejan tiradas por allí. Esas historias yo las conozco, ya esos cuentos yo los conozco, ya son muchos años acá de experiencia y eso. Wow, yo me lo quedo mirando un poco así como, wow. El doctor, no sé qué, le caí mal, pensé yo, ¿no? Le caí mal. Y le respondo, bueno, doctor, yo con el respeto que usted se merece y con todos los años de servicio que usted tiene acá, pero yo me llamo Francisco Figueroa, doctor, le digo. Y de verdad, y lamento mucho los casos que usted haya tenido que vivir, o todos esos casos de esas personas que hayan querido tener prótesis, o que la hayan tenido, y la hayan colgado luego, o la hayan tirado, no sé, esos son ellos. Yo me llamo Francisco Figueroa, yo sé lo que quiero y por qué lo quiero, y en verdad me disculpa lo que hayan hecho esas personas, tienen sin cuidado, porque yo soy yo. Así le respondí. Espero, yo no creía haberle faltado el respeto, simplemente, sino que él me habló de esa forma muy agresiva, por decirlo de una forma agresiva, y yo respondí a su forma, ¿no? Agresiva, no es nada. Bueno, entonces empezó, bueno, dame tu nombre, dame todos tus datos, por qué estás acá, qué te sucedió, o sea, preguntarme esa serie de preguntas para poder hacerme un resumen de historia médica. Y le expliqué todo, le respondí todas las preguntas que me estaba haciendo relacionadas con mis condiciones y todas esas cosas las que me habían hecho, particularmente de que cuando salí del hospital me habían elaborado un informe médico, donde en ese informe decía todo lo que se me habían hecho cuando ingresé, todo lo que me hicieron, la cirugía que me hicieron, todo. Ahí estaba todo bien explicado, ¿no? En ese resumen médico. Pero sin embargo, a ellos siempre les gustan tener contacto con la persona y hacer ciertas preguntas al paciente para ellos también llenar su historia médica y quizás conocer un poco más al paciente. Así lo veo yo. Bueno, entonces me dio las explicaciones. Bueno, acá la rutina es la siguiente. Aquí todos los días, de lunes a viernes, hay que ir al gimnasio. Ya te voy a asignar cuáles son tus tareas diarias. En este caso a mí me mandaron para terapia ocupacional, y sí me mandaron también para la parte de bipedestar, donde si había que ponerme electricidad en la rodilla o qué posibilidades había con la rodilla, pero ya yo sabía, estaba consciente que esa rodilla ya, como lo dije en el video anterior, ya la única forma que esa rodilla articulara era mediante una cirugía. Aparte de que lunes a viernes iba a tener rehabilitación, bueno, excepto el miércoles en la mañana, porque esta rehabilitación o mi asistencia diaria a los gimnasios, a terapia ocupacional, donde fuera que tuviese que ir, era en el turno de la mañana, me correspondía en el turno de la mañana. Eso sí, era lunes, martes, jueves y viernes, 4 días en la mañana. Porque a los miércoles yo tenía que asistir a la psicóloga, era una de la rutina que yo iba a tener allí. Pero los fines de semana teníamos nosotros el beneficio de salir del permiso, es decir que era parte de la rehabilitación que un fin de semana el que quisiera salir o que fuera de allí, porque había personas, como le dije anteriormente, que no eran de allí, eran de otras provincias. Pero las personas que eran de Caracas y querían salir, tenían para dónde salir o visitar, podían hacerlo los fines de semana, porque era una forma de la persona empezar a tener contacto con la sociedad o la realidad, ¿no? En el mundo exterior, en las condiciones que estábamos. Porque les comento, una cosa es estar allí, convivir con personas en sillas de ruedas, llámese parapléjica, cuadripléjica, amputados, o cualquier otra situación. Ese era un mundo, pero allá afuera era otro mundo, nada que ver con este mundo. Allí uno en este mundo uno se sentía rey, uno conversaba,
bajaba, subía, las veces que había que hacerlo, nos reuníamos, pero era un mundo, este era un mundo. Allá afuera era otro mundo, nada que ver con que estaba donde estábamos nosotros. Entonces por eso es que entendí que por eso permitían que las personas pudieran salir de permiso a los fines de semana, porque era parte de la rehabilitación, para que te fueras enfrentando a aquel mundo, porque este no iba a ser del mundo para toda la vida, el que iba a ser para toda la vida o mientras que vivamos era aquel de afuera. Y en verdad que estaba bien pensado esta forma, ¿no? Esta forma de rehabilitarse. Y así comenzó mi rutina allí, por supuesto en otro ambiente. Ya aquí yo iba a convivir con personas parapléjicas, personas cuadriplégicas, personas amputadas de una pierna, bien sea amputado de las dos piernas o un brazo. Personas, más que todo había donde yo estaba, eran personas parapléjicas. Cuadriplégicas habían 2 personas, amputados habían como 2, también creo amputados de una pierna, y otros que habían tenido accidentes, que se habían caído de alguna altura y han sufrido de la columna. Pero la mayoría era parapléjico. Y ¿sabe qué quiero decirle? Que la mayoría, yo viví allí, lo que viví en el primer centro de rehabilitación cuando salí del hospital, que no recuerdo ese centro, no lo recuerdo porque lo que hice fue dormir nada más una noche allí. Pero cuando se abrió la puerta, lo que habían eran puras personas en silla de ruedas, y mayormente los casos de paraplegia son producidos por alguna bala que han dañado lo que es la médula espinal. Mayormente los casos de paraplegia son, no digo que al 100%, yo voy a hablar de un 90%. Para dejar un 10%, porque también hay paraplegia por caídas de algún lugar, de alguna altura, sufren de la columna, pero la mayoría son por balas que le han ocasionado esas condiciones. De que era parte de la rehabilitación, de salir a los fines de semana, y había también rehabilitación, la parte de capacitación, ¿no? Yo antes de mi accidente sí necesitábamos hacer cosas en la computadora, pero el tiempo era tan corto que nosotros lo mandábamos a hacer. Se mandaba a hacer, porque mi trabajo era de viajar, de ir para allá, y era que era un poquito, el tiempo a veces nos faltaba. Entonces, aparte de eso, también me dijeron cuando llegué allí que había un centro de capacitación, estaba ahí cerca, a unos escasos 200 metros en la misma área, donde en esa misma área había un centro de rehabilitación, había un hospital, o hay un hospital, y había ese centro de capacitación. Y entonces, como la rutina mía era en la mañana, prácticamente en la tarde, ya después de almuerzo, quedaba un ocioso, en el sentido de que te ibas a dormir, te ponías a ver televisión o te sentabas un rato en la terraza, no, después del almuerzo. Eso era para las personas que quisieran asistir a ese centro no era obligatorio, era para los que quisieran. Pero ellos cumplían con dar la información de que existía ese centro de allí también de capacitación, que era parte de la rehabilitación. Entonces yo dije, bueno, yo un día dije, bueno, yo voy a ir. Los chicos, ninguno de los chicos que estaban allí asistían, ninguno. Y entonces cuando me dieron esa información, yo les pregunté que si ellos tenían conocimiento de la existencia de este centro que estaba allí a unos escasos 200 metros, ninguno no lo conocía. Pero yo, entonces, bueno, yo dije un día, bueno, mañana voy para allá, fui a buscar información. Esta información me la dio la terapeuta ocupacional. Me dice: Francisco, ahí también hay un centro de capacitación. Ella no está, o sea, ahí también pueden aprender o enseñarles ciertas cosas, o no sé, algunas cosas que quieran aprender extra o extracurricular, no sé. Yo voy. Y había de computación, había había electricidad para automotriz, electricidad automotriz, había de secretaria, había capacitación en muchas áreas. No recuerdo, pero eran bastantes. Entonces yo recuerdo que en aquel entonces yo digo, Dios mío, yo voy y busco la información. Por supuesto que la primera que yo dije, bueno,
Todo el mundo se quedó, cuando yo voy por primera vez a buscar esa información, todo el mundo me quedaba mirando por mis condiciones, no tengo brazo. Y cómo irá, pensaba, yo digo, pensaría en cómo va a ser este si no tiene brazo, en qué se va a capacitar o qué quieres, qué quieres, qué área va a escoger para si no tiene brazo. Bueno, entonces yo busco la información, entonces yo le digo, voy y hablo con la terapeuta ocupacional, mira, yo fui para tal lugar, fui para allá, lo que usted me dijo que existía, fui a buscar información, pero yo le digo, yo quiero, es más, yo no sabía, obvio que yo no iba a ser el primero, antes de mi accidente yo ni siquiera tenía relación, como te lo dije, las cosas que yo necesitaba de la computadora yo las mandaba a hacer. Mucho menos tenía conocimiento que había configuraciones de que la computadora se podía, el teclado, o podía configuraciones que te podía brindar accesibilidad al computador mediante ciertas configuraciones, ¿no? No sabía. Recuerdo que yo le digo a la terapeuta ocupacional, bueno, yo necesito, vamos a ver qué inventamos, yo necesito algo, no sé qué hora se me ocurre, pero yo se lo comunicaba a ella para que vamos a inventar entre los dos. Necesitaba algo como para presionar las teclas, porque yo no tenía nada, estaba en cero. Bueno, yo recuerdo que ella se puso, bueno, Francisco, unos envases de Gatorade, los cortó, vamos a hacerle, le colocó unas cosas ahí, como espuma, para que no me fueran a cortar acá la orilla. Bueno, una cosa muy rudimentaria se hizo allí y eso no fue muy funcional, ¿no? Y hasta ella le hizo unos chalecos para poder ponérmelo un chaleco por chaleco y quedaron las dos cosas. Se suponía que eso iba a fungir como mis dos brazos, ¿no? Pero algo muy rudimentario. En verdad que para eso no fue muy funcional. Entonces, con el fisiatra yo converso, yo le digo, necesito algo más o menos asado para que él me fuera a derivar a lo que es a la parte del taller de ortesis, para que ya con una autorización mediante el médico y ya en conjunto con la terapeuta ocupacional. Bueno, así se hizo, entonces bajamos, hablamos pero yo bajé ya más o menos con lo que yo quería, algo mejor elaborado porque ya era un taller. Y le expliqué lo que yo quería, entonces va a base de polipropileno, lo hizo la copa de acá, se le colocó una platina, yo busqué una computadora donde estaba ya la computadora que él tenía, le dije yo quiero algo que me ayude a accionar acá las teclas, tomamos a distancia, como ya él tenía una computadora allí, le dije bueno yo quiero ir para esto. Y bueno, se hizo algo con una platina, sí, con una planchuela de aluminio. Y así empecé yo a asistir, poquitísimo, porque ahí, como le digo, era un centro de rehabilitación, no todas las personas estaban internadas allí, sino venían personas también de fuera que vivían allí mismo en la capital, en Caracas, y iban para allá a capacitarse. Era algo era para todos, pero muy cómico en el sentido de que cuando yo voy y yo ven que yo quería como a ver cómo ando la computadora sin estas condiciones, cómo hago. La gente se me quedaba mirando. Muchos trataban de ser discretos. Creo que mis condiciones no le permitían a la persona ser discreto porque era difícil. ¿Cómo va a ser él? Porque eran tantas interrogantes para ellos y creo que interrogante, curiosidad, saber cómo yo iba a ser. Y le cuento que la persona que estaba allí como instructor solo me dijo, recuerdo yo estas palabras, me dijo, Francisco, sé que existe una forma de configurar la computadora para que tú el teclado lo puedas utilizar como un mouse. Sé que existe, pero no me pregunte cómo funciona, cómo se hace, porque eso yo no lo sé. Obvio, no lo va a saber porque las personas que tienen sus dos brazos no necesitan eso. Es su mano y utilizan su mouse comúnmente, normalmente.
Sí, pues estaba en ese momento ingresando el sistema operativo Windows 98, que era algo casi lo más nuevo en aquel entonces. Yo al comienzo casi no accionaba la tecla porque yo quería primero estudiar la configuración de eso, que eh, no consumía mucho tiempo allí porque era restarle como que diese oportunidad a los demás chicos que estaban allí, como o sea, pendientes de aprender. Yo estaba ahí como prácticamente oyente y no accionaba. Los malos compañeros que estaban ahí era que accionaban cualquier cosa que había que buscar y hacerlo, si no han hecho. Ya a rato me iba familiarizando buscando la forma de cómo funcionaba, cómo era el acceso, o sea, para yo tener accesibilidad al computador, ¿no? Y hacerlo yo, eso lo fui haciendo yo poco a poco, eso sí. Yo, como le dije, nadie sabía cómo era eso y me correspondió aprender eso yo solo. Yo solo en el sentido de, yo solo buscando para que esta tecla, donde se configura, donde hago esto. A veces hacía cosas cuando comencé ya a empezar a descubrir las cosas. A veces presionaba tantas veces la tecla que movía, porque el problema era cómo agarrar, cómo yo tomar una imagen y llevarla a otro lugar, rotar la imagen a otro lugar, arrastrarla. Era difícil, ¿no? ¿Cómo sostengo yo esa imagen para llevarla para acá, rodarla para acá, no arrastrarla para acá? No, era difícil. Y a veces yo recuerdo que la primera vez que lo hice sin inconsciente, tanto presionar tanta tecla que lo hice y lo logré, pero no sabía después cómo lo había hecho. Eso me llevó un tiempo aprender eso de dominar o conocer o descubrir bien cómo se funcionaba todo eso. Pero bueno, con paciencia y poco a poco lo logré. Hasta, ¿verdad? Lo logré, para qué servían cada una de las teclas, dónde podía hacer esto, dónde me servía para aquello y el otro. Y en verdad para mí fue una emoción descubrir todo eso y poder lograr andar la computadora. Comienzo mi rutina tal cual como el médico me lo indicó. Todas las mañanas mi rutina era levantarme temprano, levantarnos ya a las 7, bañarme, llegaba el desayuno 8, como a las 8, desayunar y bajar al gimnasio que correspondiera ese día. Allí estaba unas 2 horas, como le dije anteriormente, o sea, no éramos los únicos que estábamos allí internados, sino que había personas también externas que iban todos los días a rehabilitarse. Personas de todas las edades. Ahí había una actividad semanal de personas, una afluencia de personas bastante considerada. Luego que yo hacía mis actividades diarias en la mañana, ya regresaba a eso de las 11. Yo estaba en un 5.º piso. Los gimnasios quedaban en planta y más que todo en un subsuelo. Ya subía a las 11 de la mañana a mi piso y esperar al almuerzo, y luego que almorzábamos, ahí nosotros teníamos el área de cada piso, tenía un área de esparcimiento, una terraza, donde luego que almorzábamos salíamos allí a reunirnos, a conversar un poco de todo, a conocer un poco las personas que allí estaban. Y cada quien contaba su caso, los motivos por el cual estaba allí o qué le había sucedido, cuando ya se entraba en confianza, ¿no? Porque éramos como una familia, con diferentes condiciones, pero éramos una familia que estaban ahí, cada quien estaba en su habitación y era el lugar donde nosotros nos encontrábamos luego del almuerzo. Pero a donde salíamos todos, luego de la cena, que era a las 5 de la tarde más o menos, sí, a las 5, ahí sí salíamos todos ya, después de la cena, sí creo que ahí estábamos todos en la terraza, casi todos, porque había unos que no salían por X motivo, no se habían familiarizado con el lugar, con todos nosotros los que estábamos allí. Y teníamos permiso de estar allí en esa terraza como hasta las 9 de la noche. Después de las 9 de la noche ya era hora de retirarnos a la terraza y ir a dormir. Como a los 2 meses. Un día estoy en mi habitación, luego que almorcé, no salí a la terraza, como le dije anteriormente, normalmente era más que todos salíamos, era todos nos encontramos mayormente todos allá en terraza, era a las 5 después de la cena, porque al mediodía muchos dormían una siesta y se quedaban cada uno, después que almorzaban, se quedaban en su habitación. Entra por la puerta de la habitación mi amiga Maybe. Mi amiga Maybe entra a la puerta y pues, sorpresa para mí, cuando ella ingresa a la puerta. ¿Verdad que me sorprendí? ¿Por qué me sorprendo? Porque yo hice mucha amistad
estando en el hospital, ¿verdad? Yo estando en el hospital hice muchas amistades de familiares de pacientes y bastante. Y pensé que, bueno, esa amistad, pensé que fue allí me fui, ahí quedó todo. O cuando las personas los familiares les daban de alta, las personas ya no sabían más nunca de ellos, ya lo tomaba como una amistad mientras que se estaba allí en el hospital, ¿no? Así lo tomaba. Pero mi gran sorpresa fue cuando Maybe se apareció allá, cuando yo les dije, cuando yo me fui, me dieron el alta, yo no le avisé a nadie, porque no, primero que no tenía los números de teléfono, y recuerdo que mi teléfono tenía una capacidad para almacenar 5 números de teléfono. Y yo los números que tenía allí almacenados, esos 5 números, eran los que más yo usaba a diario. Llamándome mala gente, mal amigo, porque yo me fui de allí y no le avisé a nadie, porque ella se encargó de preguntar en el hospital para dónde me habían llevado y nadie le supo dar razón de para dónde yo había ido. Simplemente le decían que él fue de allí, lo sacaron de allí para llevarlo a un centro de rehabilitación. Solo eso, pero de hecho yo tampoco sabía, como le dije, a dónde me llevaron. Yo no me quedé allí, de ahí me sacaron al día siguiente a donde estaba en ese momento donde ella me encontró. Yo por supuesto yo disculpándome porque en verdad que primero que se merecía una gran disculpa porque se motivó de buscarme, porque me contó que me estuvo buscando en varios centros de rehabilitación y nunca, o sea, no era el primero, sino que pasó por otro centro de rehabilitación buscándome y no me había encontrado hasta ese día. Y así pasó, como pasó con Maggie, pasó también con otra amiga. Ella trabajaba en banco de sangre y se hizo también una amistad muy bonita con ella y ella también me llegó allá. También me mandó lío porque yo era un mal amigo, me fui sin avisar, no dejé dicho a nada. Igualmente le pedí disculpas. Mira, la llegada de Maybe allí al hospital para mí fue muy positiva porque con Maybe gané otra familia. Porque Maybe siguió yendo normalmente a visitarme, siempre me llevaba alguna cosa, nunca llegaba con las manos vacías. Hubo los números de teléfono para que no volviera a suceder lo mismo. Ya han pasado 2 o 3 meses, ya se acercaba diciembre. Y como les dije, tenía la posibilidad de salir. Bueno, llegó diciembre, pude salir, pasé 24 de diciembre y 31, varios días fuera de allí. Pero les comento que el 24 de diciembre salimos unos días antes, donde la casa donde yo estaba era una casa de 2 pisos y la parte inferior, sala, comedor, cocina, era una sola habitación para una persona como de servicio, más nada. En el primer piso era que estaban los baños, el baño arriba, estaban las habitaciones y ese primer piso estaba ya ocupado. A mí me subieron al segundo piso, que también había habitaciones y había baño. Y resulta que el 24 de diciembre no la íbamos a pasar allí, teníamos que trasladarnos a otro lugar donde nos vamos a reunir todos en familia. Y entonces, obvio que tenían que bajarme, todo eso del segundo piso, era escalera, y llegar al otro lugar donde íbamos. No había problema porque no era escalera, había ascensor, era un edificio, había ascensor y el ascensor, bueno, no había problema, llegaba al apartamento directamente. Pasé 24 allí, al día siguiente regresamos nuevamente a la casa que yo le digo de 2 pisos, me subieron y yo me mantenía allá arriba porque no tenía nada que iba a bajar si allá arriba tenía prácticamente todo. Pero llegó el 31 de diciembre que teníamos nuevamente y a pasar el 31 de diciembre para allá. Fue la primera prueba de fuego. Después de estar así en estas condiciones, luego de mi accidente, yo no quise ir para allá porque fui yo que tomé esa decisión. Porque yo en la primera, creo que en la segunda etapa, recuerda que yo le dije que tenía una lucha también que yo con yo. Entonces la primera vez que me bajaron el 24, cuando me bajaron, primero que me habían subido unos días antes, me bajaron,
Mira, era un poco incómodo, digo yo incómodo para las personas que me estaban bajando, porque un segundo piso tenía que bajarme la escalera. Entonces yo vi toda esa situación cuando me subieron, me bajaron al 24, me volvieron a subir el día siguiente, que fue el 25. Entonces yo pensé en esas personas que me bajaron y que tenían que volverlo a hacer, bajar el 31 de diciembre, bajarme, y luego me iban a tener que subir el primero. Entonces, como yo dije, tenía que también ser un poco empático. Yo decidí quedarme yo solo allí. Eso fue para mí una prueba de fuego, o la primera prueba de fuego que yo me impuse. Un 31 de diciembre, primera vez que iba a pasar un 31 de diciembre fuera luego de mi accidente, y decidí pasarlo allí solo. Me quedé solo en esa habitación, no tenía esto, yo no tenía nada todavía. Nada, nada, no tenía nada. Y la silla de rueda que tenía era una silla de rueda muy común, una silla de rueda común, que no era motorizada, que podía decir, bueno, así no tenga esto, podía moverla nada más con los muñones. No, no, para nada. No, no, estaba en cero. Entonces yo dije, bueno, yo me aquí voy a quedar, lo decía así, yo me encomendé a Dios, aquí me quedo hoy. No era de mi agrado ver las personas a veces sufriendo en el sentido de fuerza física, ¿no? En el sufrimiento de fuerza física, bajarme o la incomodidad. En verdad que me costaba aceptarlo, ¿no? Entonces me quedé allí, tranquilo, como si nada. Como lo que hice yo, me dije psicológicamente, lo voy a tomar como si fuera un día cualquiera que vengo ya de pasar tanto en el hospital donde estaba, que a veces pasaba toda la noche sin dormir mirando por la ventana hasta que saliera la luz del sol en la mañana. Pero no, no lo pasé así, estuve despierto, recuerdo que estuve despierto hasta las 12, luego que recuerdo que escuché todo los fuegos artificiales, todo. Después me quedaría dormido como a la 1 de la mañana, creo yo, más o menos me quedé dormido, eso sí. No lo pensé mucho, no pensé mucho que si me da, de lo único que dejé, creo que dije, déjeme un vaso con agua allí, con un pitillo, un sorbete, como cada quien lo conozca en su país. No, no me puse a pensar si me da ganas de hacer pipí, si me da ganas de hacer baño, no pensé nada de eso. Porque creo que si me pongo a pensar en todas esas cosas, creo que me acobardo y entro en pánico. Así que no pensé nada en eso. No, me quedo. Así fue mi decisión y así fue. Bueno, hasta el día siguiente que llegaron en la mañana, llegaron, por supuesto, estaban pendientes de mí, llegaron temprano a las 7 de la mañana, a ver si yo estaba con vida. Y gracias a Dios, sí, estaba. ¿Cómo está, Francisco? Yo bien, bien, todo bien. ¿Verdad que la pasé? Eso fue mi primera prueba de fuego. Y en verdad que la pasé bien, les comento que no lloré, no se me salieron las lágrimas, para nada. Tranquilo, lo tomé muy, muy normal, como un día cualquiera. Así, de esa forma lo tomé y así pasó, sin ningún problema. Verá que gracias a Dios, bueno, no me dio ganas de nada, de levantarme, ningún malestar de panza, nada, 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 nada. Gracias a Dios, verdad que Dios en ese sentido me acompañó, que todo la pasé bien. Dormí hasta la mañana tranquilamente. Llegó el día nuevamente de regresar al centro de rehabilitación, a continuar con mi rutina, pero ya era enero del año 2000, ¿verdad? Y como les dije en el video, también en la segunda etapa, que era horas que ya en este caso Alberto tenía que regresar, como quien dice, a sus actividades normales, a regresar a su vida, ¿no? Porque allí quien estaba en esas condiciones era yo, y el problema era mío, y quien tenía que tener esa carga, como quien dice, era yo, porque está bien, se agradecía que las personas que estuvieran a mi lado, que me ayudaban, obvio, pero ahí había que estar consciente que esto era mío. Y ya Alberto tenía conmigo, ¿no?, como casi un año ya conmigo. Un año. A veces tenía yo acompañamientos familiares que se quedaban conmigo un fin de semana.
que era lo que podían hacer, ¿no? Un fin de semana, unos días más, una semana o 2 semanas, pero después que ese familiar no estaba y quien regresaba nuevamente era Alberto. Y así fueron pasándolo el tiempo. Y entonces llegó el momento que también, como todo, él tenía ya que hacer sus cosas. Bueno, y así lo entendí de esa forma. Pero yo tenía la posibilidad de buscar una persona que ya Alberto no iba a estar más permanente. Alberto podía venir un fin de semana a visitarme, como cualquier otra persona, pero ya de estar permanente allí conmigo, ya como que dice, Alberto había cumplido con esas funciones. Aunque le comento que allí, en ese centro de rehabilitación, había enfermeras que uno podía, estaban allí como quien dice, disponibles las 24 horas para atenderlo a uno, ¿no? Atenderlo, asistirlo a uno en las que uno necesitara. De hecho, la enfermera podía darle la comida, podía venir a bañarnos, a arreglarnos para bajar a gimnasio, llevarnos a gimnasio. Era como parte de las funciones de las enfermeras. De hecho, en mi habitación estaba un timbre que uno presionaba el timbre y eso llegaba, enseguida llegaba ya al stand de enfermería y ella salía enseguida corriendo a ver qué necesitaban. Eso era parte de sus funciones, ¿verdad? Y si yo no tenía una persona allí, en este caso que ya Alberto estaba por irse, las enfermeras estaban para ayudarnos en ese sentido. Pero nunca es igual que tener una persona particular, nunca es igual.